comentario? Ok, entonces, bueno, empezando quiero mencionar la importancia para nuestras familias de la devoción al Sagrado Corazón. Hoy siendo la fiesta, y en estos días hemos promovido también lo que es la intronización del Sagrado Corazón. Creo que sea algo sumamente importante para familias que eduquen en casa, especialmente para católicos serios, ¿okay? Porque se trata de pues proclamar Cristo como Rey en medio de una civilización, una cultura que quiere quitarle todos sus derechos. Entonces es como en el Antiguo Testamento cuando Moisés bajó de Sinaí y vio que estaban adorando al becerro de oro y pues declaró o preguntó, ¿quién es del lado de Dios? Y entre todo el pueblo fueron los levitas que dijeron, no somos del campo de Dios. Y en ese día fueron hechos los sacerdotes y después encargados para ejercer la venganza o la justicia de Dios contra los idólatras. Y en nuestros días también Dios está preguntando, ¿quién luchará por mí en medio de tantos ataques y tantos problemas que vivimos? Okay. La intronización, hicimos un chat y estamos compartiendo una sugerencia para cómo prepararse para la intronización y explicación de lo que es. No es la única manera, pero es bueno hacer una larga y devota preparación para entender de qué se trata, para poder vivir la espiritualidad como deberíamos. ¿Okay? Y bueno, les voy a leer algunas palabras de Padre Mateo acerca de esta importante devoción para que se animen. Y aun si no tienen sacerdote que puede venir para hacer la ceremonia, la familia misma puede hacerlo porque se trata de un acto hecho por la misma familia, de que el padre de la familia, que por derecho natural es rey de su hogar, de su familia, pero él hace un acto de reconocer que por encima de él está nuestro Señor como rey de todo, ¿no? Y en algunos libros, un libro que estaba leyendo dice que aún ese sacerdote cuenta que aún hay familias que para recordar eso siempre ponen en la mesa, ¿no?, una imagen del Sagrado Corazón para que reconozcan aún en sus convivencias que esté allí el Rey de amor, el verdadero Rey, ¿no? Entonces, Padre Mateo dice, la intronización es un apostolado social organizado con el fin de realizar en la familia y por esta en la sociedad esa palabra soberana. La intronización trabaja para que esa afirmación inefable, reinaré por mi corazón, sea un hecho consumado y una dichosa realidad, hoy en el hogar y mañana en la sociedad y en la nación. El título, pues, de intronización, o sea, colocar al rey sobre su trono, no es un mero título cualquiera y arbitrario,
fue elegido y fue mantenido como una bandera contra 1000 críticas y oposiciones. El título es ya en sí todo un programa de apostolado. Si Cristo no debe ser un rey de sacristía, es un soberano y como tal quiere reinar en la sociedad. Doctrinalmente podríamos pues definir la entronización, el homenaje social de adoración, de reparación y de amor que la familia en su calidad de célula social rinde al corazón de Jesús, reconociéndole Señor y soberano de la sociedad. En este sentido, eminentemente teológico y doctrinal, la entronización no es pues una mera bellísima consagración de la familia, es nada menos que un homenaje de latria en espíritu de amor y desagravio por la horrenda apostasía de la sociedad moderna. La entronización, pues, en un pobre tugurio o en un palacio es el ave rex de la familia. Esta le dice y le canta: tus amigos queremos, Jesús, que tú reines, que se lo pide este hogar, la patria pequeñita, en nombre de la gran patria. Pero en consecuencia, la Betania del corazón de Jesús atizará como el apóstol la pasión de amor divino hasta llegar a enamorarse realmente de Jesús y poder exclamar: mi vivir es Cristo. Es realmente el caso de llamar a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, porque participa por amor y como nuestro amigo del banquete de dulzura y de amargura de toda nuestra vida. El Sagrado Corazón no debe ser jamás un huésped o un peregrino de paso. Que las familias betanias le digan con obras de amor y con el corazón en los labios: quédate con nosotros, Señor. Y pues hay mucho más que tiene que decir sobre eso. Entonces, les recomiendo mucho el libro de Jesús, Rey de Amor. Hay otro libro que necesitamos traducir a español. No sé si está Getty y si le hace falta trabajo, pero de Padre Francis Larkin, que está en inglés, pero necesitamos ponerlo en español. Y pues reiniciar la campaña que hizo hace casi 100 años Padre Mateo, de convencer a todos los hogares cristianos de entronizar el Sagrado Corazón como muestra de desagravio, porque pues luego les voy a hablar sobre la triste situación en que estamos viviendo, en que la iglesia misma está promoviendo básicamente sacrilegio y está animando a la gente de como quitarse o de perder su devoción al Santísimo Sacramento ilegalmente. Lo digo claro, es ilegal de negar a los fieles, no importa las circunstancias, la comunión en la manera tradicional. Ha sido reafirmado muchas veces por Roma y como una persona pregunta, ¿no? Cuando tratan de justificar, ¿no? Es que tenemos que evitar contagio. Y si Jesús viene, o si el diablo más bien viene a ti y te dice, pues te garantizo una vida larga con perfecta salud, solamente tiene que pisotear a Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Aceptaríamos?
espero que nadie. ¿Okay? Entonces, estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles y necesitamos hacer estos actos de desagravio, pero luego más de eso. ¿Okay? Okay. Vamos a seguir hablando de filosofía. Okay. La vez pasada habíamos leído Sócrates y Aristóteles, okay. Y vamos a pasar a San Agustín, que es otro filósofo muy grande que necesitamos conocer un poco, aunque San Agustín es más, bueno, es filósofo, sin duda, pero es menos sistemático que Aristóteles y Santo Tomás. Y su filosofía está todo mezclada con su teología. Es muy bonito lo que escribe. Y él es muy influenciado por Platón, más que Aristóteles, porque probablemente no sabía, no conocía a Aristóteles. ¿Okay? Entonces, San Agustín es del siglo cuarto, quinto, y los escritos de Aristóteles fueron perdidos en este tiempo, mayormente, aunque van a ser descubiertos de nuevo por los árabes, y va a ser a través de la civilización musulmana que fueron conservados esos escritos y que a través de su trabajo han llegado a nosotros, pero hay un hueco en el tiempo en que no conocían el pensamiento de Aristóteles muy bien. Okay. Entonces, San Agustín, okay, sus obras más famosas son La Ciudad de Dios, que es una obra muy grande, okay, en que habla acerca de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, que están en guerra, okay, contra en sí, y que la ciudad de Dios necesita prevalecer, pero que esa batalla también se realiza dentro de la misma, de una persona. Okay. Su otra obra que es más accesible, que les recomiendo, es su confesión, las confesiones, que es su autobiografía, donde habla de su conversión y trata también de ciertos temas filosóficos, pero es más una obra de espiritualidad realmente, las confesiones, pero las confesiones de San Agustín tenemos que contar entre las obras también de literatura más importantes en toda la civilización cristiana y humana realmente. Pero ahora vamos a leer un extracto de La Ciudad de Dios donde habla de lo que es la paz. ¿Okay? Entonces, voy a pedir otra vez un voluntario que quiere leer. Yo, padre. Ok, gracias. Dice, La Ciudad de Dios, libro 19, capítulo 12. La paz, aspiración suprema de los seres. Quien quiera que repare en las cosas humanas y en la naturaleza de las mismas, reconocerá conmigo que, así como no hay nadie que no quiera gozar, así no hay nadie que no quiera tener paz. En efecto, los mismos amantes de la guerra no desean más que vencer, y por consiguiente, ansían llegar guerreando a una paz gloriosa. ¿Y qué es la victoria más que la sujeción de los rebeldes? Logrado este efecto, llega la paz.
La paz es, pues, también el fin perseguido por quienes se afanan en poner a prueba su valor guerrero, presentando guerra para imperar y luchar, de donde se sigue que el verdadero fin de la guerra es la paz. El hombre con la guerra busca la paz, pero nadie busca la guerra con la paz. Aún los que perturban la paz de intento no odian la paz, sino que ansían cambiarla a su capricho. Ok, entonces, para comentar, okay, ¿cómo es hacer una meditación o investigación filosófica? Porque San Agustín empieza con un término que todos conocemos, ¿okay? Paz, algo que usamos regularmente, pensamos que entendemos lo que es. ¿Okay? Y entra en la psicología humana para tratar de profundizar el entendimiento de ese término tan comúnmente usado. Y pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que queremos paz si hay guerra? Y entonces, entrando en los motivos, señala que realmente los que luchan en guerra lo hacen por otro fin. Entonces, la paz está por encima de su deseo para la guerra, porque a final de cuentas están buscando de sujetar a sus enemigos para tener una paz, es decir, de ya no tener que tener guerra. Pero hay más, ¿no? Sigue, por favor. Su voluntad no es que haya paz, sino que la paz sea según su voluntad. Y si llegan a separarse de otros por alguna sedición, no ejecutan su intento, sino tienen con sus cómplices una especie de paz. Por eso los bandoleros procuran estar en paz entre sí, para alterar con más violencia y seguridad la paz de los demás. Y si hay algún salteador tan forzudo y enemigo de compañías, que no se confíe y salte y mate y se dé a pillaje él solo. Al menos tiene una especie de paz, sea cual fuere, con aquellos a quienes no puede matar y a quienes quiere ocultar lo que hace. ¿Continúo? Sí. En su casa procura vivir en paz con su esposa, con los hijos, con los domésticos, si los tiene, y se deleita en que sin chistar obedezcan a su voluntad. Y si no se le obedece, se indigna, riñe y castiga, y si la necesidad lo exige, compone la paz familiar con crueldad. Él ve que la paz no puede existir en la familia si los miembros no se someten a la cabeza, que es él en su casa. Y si una ciudad o pueblo quisiera sometérsele como deseaba que le estuvieran sujetos los de su casa, no se escondiera ya como ladrón en una caverna, sino que se engallaría a vista de todos, pero con la misma cupididad y malicia. Todos desean, pues, tener paz con aquellos a quienes quieren gobernar a su antojo, y cuando hacen la guerra a otros hombres, quieren hacer los suyos, si pueden, e imponerles luego las condiciones de paz, de su paz. Ok, entonces, según San Agustín, de lo que leemos aquí, ¿eso es paz realmente? No. No, ok. Entonces, tu tratado sigue, está exponiendo aquí cómo es natural que todos busquen una paz, pero que la mayoría quieren imponer una paz según sus caprichos, ¿no? Paz en sus términos. Quieren que todo sea ordenado según su voluntad, ¿ok? Porque la definición que San Agustín nos da de paz es tranquilidad en orden, ¿ok? Es decir, que cuando podemos descansar sabiendo que todo está en orden. ¿Okay? Pero lo que señala aquí que realmente no es paz porque no puede descansar, no está tranquilo porque la paz, la supuesta paz que tiene, pues tiene que estar siempre vigilando, ¿no? Y luego tiene que
quitarse la paz o de su tranquilidad para imponer por fuerza su voluntad para que haya paz temporal o paz según sus deseos. Okay? Entonces, si seguimos leyendo, aquí vamos a ver que San Agustín dice que no, hay otra paz. Entonces, el deseo en el alma del hombre es verdadero, porque busca algo real, pero no es como lo entienden la mayoría de las personas. Es una orden según la mente de Dios, el gran ordenador de todo. Y más que tratar de sujetar a nuestros inferiores, ¿no? a nuestra mentalidad, nuestro diseño o concepto del mundo, nosotros necesitamos usar nuestra razón para someternos al diseño universal, la orden real de las cosas. Y solo así encontramos la verdadera paz. ¿Okay? Entonces, sí, es un extracto de San Agustín. Cuando consideramos, es interesante también, simplemente por comparación, considerar la grandeza y el poder de la mente de uno como San Agustín y luego, por ahora, como Santo Tomás. Porque, por ejemplo, San Agustín empezó su carrera realmente después de los 30 años. Fue una vocación tardada, porque pospuso su conversión muchos años y estudió filosofía mala. Entonces, fue bautizado cuando tenía más de 30 años. Y fue así que empezó a escribir. Entonces, y murió no tan viejo realmente. Y si vemos cuánto escribió, ¿no? Muchos tratados, conocemos más de 300 cartas que escribió, y muchos libros, y cuando ya era obispo, ¿okay? Y superior de una comunidad religiosa, batallando contra herejes y también contra bárbaros que querían destruir su ciudad, y al final de su vida volvió a leer todo lo que él había escrito y hizo redacciones y correcciones de todas sus obras. Y cuando nos quejamos de no tener tiempo de hacer lo que nos gustaría hacer, es increíble cómo trabajaba esos cerebros. ¿Okay? Santo Tomás también era uno de esos. ¿Okay? Santo Tomás de Aquino, pues respetaba mucho a San Agustín, lo cita muchísimo, aunque tiene ciertas diferencias, ¿no? Pero la historia que a mí me gusta más, que nos hace entender el poder de la mente de Santo Tomás, es que Santo Tomás solía tener como 10 secretarios, ¿okay? Porque estaba escribiendo al mismo tiempo unos 10 libros acerca de diferentes temas. Y no tenía computadora, ¿no? Entonces, para facilitar el trabajo, tenía sus secretarios en una fila, en una mesa, una línea, en una mesa. Y él empezaba a hablar de un tema hasta que se diera cuenta de que su secretario ya estaba atrasado de lo que había dicho, tratando de escribir, ¿no? Entonces pasó y empezó a redactar sobre un tema completamente diferente, dando tiempo al primero
llegar hasta el punto en que había dejado de hablar el santo. Y así hacía con los 10 y luego regresó y dictaba al primero, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que pues, es difícil pensar en dos temas al mismo tiempo, y él podía escribir 10 libros al mismo tiempo. Increíble. ¿Okay? Entonces, no es sorprendente que a veces es difícil captar lo que está diciendo Santo Tomás. Pero realmente con un poquito un poquito de práctica podemos ver que su método es muy sencillo. ¿Okay? Entonces, sí, vamos a ver un artículo de Santo Tomás, donde habla del bien, qué es el bien y cómo relaciona a nuestros apetitos o nuestra voluntad como seres humanos. ¿Okay? Otro voluntario para leer. Yo, padre. Entonces, ¿el bien y el ser realmente son lo mismo? Solo se diferencian con distinción de razón. Esto se demuestra de la siguiente manera. La razón de bien consiste en que algo sea apetecible. El filósofo dice en el Ética que el bien es lo que todos apetecen. Es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto, pues todos apetecen su perfección. Como quiera que algo es perfecto, en cuanto está en acto. Es evidente que algo es bueno en cuanto es ser, pues ser es la actualidad de toda cosa. ¿Cómo se desprende de lo dicho anterior? Así resulta evidente que el bien y el ser son realmente lo mismo, pero del bien se puede decir que es apetecible, cosa que no se dice del ser. Ok, entonces está preguntando si el bien y el ser, ¿okay? Que puede ser un concepto un poco extraño, ¿okay? ¿Qué es el ser? Es existencia misma, ¿no? El acto de existir. Es lo mismo. Y cuando dice que se diferencia con distinción de razón, es una distinción en cómo pensamos de los conceptos, dos nombres, pero nombres que nombran el mismo referente, la misma cosa. ¿Okay? Aquí menciona el filósofo. ¿Alguien sabe quién es el filósofo? ¿Aristóteles, padre? Sí, Aristóteles, ¿okay? Y entonces vemos el respeto con que tiene que tiene para Aristóteles, que él es el filósofo, como lo máximo, ¿okay? Y refiere aquí a sus éticas, ¿okay? La vez pasada leímos un extracto de su ética, ¿okay? Y lo cita aquí. El bien es lo que todos apetecen, lo que todos quieren. ¿Okay? Entonces, es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto. Queremos algo o atrae la voluntad por su perfección. Y dice que la perfección máxima es existir. ¿Okay? Es perfecto en tanto, en cuanto está en acto, no en potencia, sino acto. Y el acto perfecto es el existir, en cuanto es ser. ¿Okay? Ser es la actualidad de toda cosa. ¿Okay? Fíjense. Como se desprende de lo dicho, así resulta evidentemente que el bien y el ser son realmente lo mismo.
Ok. Ahora vamos a pasar a, bueno, preguntas sobre eso. ¿Pueden ver su lógica, su argumento? No estamos viendo todo el argumento porque esa terminología perfecto en cuanto está en acto. ¿Okay? Entonces, eso son términos metafísicos. ¿Okay? Cuando hace la distinción entre estar en potencia y estar en acto. Es realizar, acto es realizar una potencia que tiene algo que es. ¿Okay? Y todo que podemos entender está en potencia para estar real, para ser real. Es decir, en potencia para existir, aunque no toda cosa existe que pensamos. Pero, bueno, es para un curso más largo de filosofía, de profundizar esos términos. ¿Okay? No sé si alguien quiere preguntar algo sobre eso, que refiere o cómo entenderlo mejor. Ok, bueno. Otra pregunta. Okay. Santo Tomás, su Suma Teología está dividida en preguntas. Okay. Entonces, sigue esta pregunta. ¿Es o no es bueno todo ser? Entonces, podemos decir que todo que existe es bueno. Okay. Y empieza con las objeciones. Entonces, es típico del método de Santo Tomás que antes de dar su respuesta, quiere dar el beneficio de la duda a los que no están de acuerdo. Entonces, busca aquí las objeciones más fuertes o más comunes y las presenta. ¿Okay? Entonces, otro lector. Ándale. Yo, pues, Okay. a ver, ¿es o no es bueno todo ser? El bien añade algo al ser, como quedó demostrado. Lo que se añade al ser le quita universalidad. Así la sustancia, la cantidad, la cualidad. Por lo tanto, el bien quita universalidad al ser. Así pues, no todo ser es bueno. 2. Ningún mal es bien, dice Isaías 5:20. Hay de vosotros que llamáis mal al bien y bien al mal, pero algún ser es llamado mal. Por lo tanto, no todo ser es bueno. 3. El bien tiene razón de apetecible, pero la materia prima solo tiene razón de apetecible. Luego la materia prima no tiene razón de bien. Así pues, no todo ser es bueno. 4. El filósofo en 3 metafísica dice que en las matemáticas no hay bien, pero las matemáticas son en cierto modo seres. De no serlo, no sería ciencia. Por lo tanto, no todo ser es bueno. Contra esto, todo ser que no es Dios es criatura de Dios. Pero como dice Primera de Timoteo 4:4, toda criatura de Dios es buena, y Dios es el sumo bien. Luego, todo ser es bueno. Ok, entonces, lo que hizo es presentar argumentos, ¿ok?
¿ok? Pero, y luego sigue donde él da su opinión, ¿ok? Normalmente con una expresión de autoridad. Entonces cita las escrituras que van en contra de la opinión contraria. Que dice la escritura, toda criatura de Dios es buena. ¿Okay? Entonces todo lo que existe, que Dios hizo, es bueno. ¿Okay? Y ahora en el respondo va a dar la explicación más completa de su argumento. ¿Okay? Entonces, ¿sigue? Ok. Respondo. Todo ser en cuanto ser es bueno, pues todo ser en cuanto ser está en acto y de algún modo es perfecto, porque todo acto es alguna perfección. Lo perfecto tiene razón de apetecible y de bien, como quedó demostrado. Consecuentemente, todo ser en cuanto tal es bueno. Okay. Y ahora va a contestar las objeciones. Entonces, 1 corresponde aquí con 1. ¿Okay? ¿Sigue? A las objeciones. 1. La sustancia, la cantidad, la cualidad y lo que en ella se contiene quitan universalidad al ser adaptándola a una naturaleza determinada, pues el bien no añade algo al ser, sino tan solo la razón de apetecible y de perfección, lo cual le corresponde al ser en cualquiera de sus estados. Consecuentemente, el bien no quita universalidad al ser. 2. Ningún ser en cuanto ser es malo, sino en cuanto que está privado de algo. Por ejemplo, se llama malo al hombre que está privado de virtud, o se llama malo al ojo que está privado de la capacidad de visión. 3. La materia prima, como quiera que no es ser más que en potencia, así también no es bien más que en potencia. Aunque, según los platónicos, puede decirse que la materia prima es no ser, porque le falta algo de lo que está privado de por sí. Sin embargo, participa algo del bien, esto es, por su ordenación y aptitud para el bien. Por eso, no es apetecible, sino que tiende a apetecer. 4. Las matemáticas no existen como realidades independientes, pues, de ser así, tendrían en ellas mismas algún fin que sería su mismo existir. Las matemáticas son independientes según el entendimiento, pues son abstraídas del movimiento y de la materia, y de este modo también son abstraídas de la razón de fin, que tiene sentido de motor. No hay inconveniente, pues, para que en algún ser en el orden de entendimiento no esté el bien de razón de bien. Ya se ha dicho que, conceptualmente, el ser es anterior al bien. Okay. Entonces, probablemente para entender todas las objeciones necesitamos cierto contexto, ¿no? Por ejemplo, ese número 3 tendremos que explicar a qué se refiere cuando habla de materia prima, que es un poco complicado. Entonces podemos por ahora ignorar eso, ¿no? Pero las primeras dos que podemos, yo creo que podemos entender de que la objeción está tratando de decir que no todo lo que existe, porque existencia es universal, pero bien no es universal. Entonces, no pueden ser lo mismo porque bien es más reducido o menos universal.
Y aquí dice, el bien no está restringiendo el ser, ¿no? Porque sino tan solo la razón de apetecible está enfocando en un aspecto que tiene todo lo que existe. Y en la segunda, es esa cuestión muy común, ¿okay? Por supuesto, no vamos a decir que todo lo que existe es bueno porque hay cosas malas, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que un homicidio es bueno? No. Pero no es el punto. El punto es, en cuanto exista, entonces tiene el aspecto de bien y todo mal. ¿Okay? Y eso es importante. El mal no existe en sí. El mal más bien es una privación de algo que debe de estar, una perfección de cualidad en el existente que no encontramos. Y da el ejemplo del ojo. El ojo está hecho para ver, pero en un ojo que no ve, está careciendo una capacidad o un poder que debe de tener. Entonces, ceguera no es una cosa en sí, sino la deprivación de una capacidad que debe de tener. Entonces, la conclusión de Santo Tomás, que existencia en sí es bueno. Hay grados y hay cosas que tienen más de esa perfección de existir. Pero si contemplamos eso, Dios es existencia en sí. Y por eso es el sumo bien, porque tiene toda la capacidad de la existencia. No le hace falta nada. Entonces, Él es la perfección de existencia y la perfección del bien. ¿Okay? Como digo, sigue explicando más acerca de lo que es existir, etc. Pero, no sé, comentarios o preguntas sobre este argumento. ¿O están perdidos? Padre, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en la número 2 de las objeciones, donde dice ningún ser en cuanto ser es malo, entonces no podemos juzgar a las personas, o sea, no podemos decir, pues esa persona es mala, un asesino, como lo que usted decía. No es del todo malo, ¿no? De acuerdo a estas objeciones. Sí, porque, bueno, el otro punto que no viene explicado aquí, que explica en otros lugares, es que de que algo existe depende de Dios seguir manteniéndolo en existencia, poniéndolo en acto, actualizando su potencia de existir. ¿Okay? Que es otro motivo para poder decir que todo lo que existe es bueno porque Dios desee que siga existiendo, porque si Dios deja de mantenerlo en existencia, dejaría de existir. ¿Okay? Entonces, aún el diablo tiene cierto aspecto de bien, ¿okay? Porque Dios lo mantiene en existencia. Entonces, aún más en un ser humano, ¿okay? Tiene moralmente el aspecto de mal por las decisiones que ha tomado y por ser depravado de la gracia de Dios, por ejemplo. Y las acciones de un ser racional determina pues su valor moral. ¿Okay? Sin embargo, en cuanto existe, sigue siendo algo bueno, en cuanto exista, ¿no? Va a decir lo mismo que en otras preguntas. En otras preguntas, Santo Tomás prueba de como aquí dice que el bien y el ser son lo mismo, ¿okay?
tiene como referente la misma cosa. Hay otros términos, ¿no? Que el ser tiene siempre el aspecto del bien, del bello y del uno. ¿Eh? Es decir, que todo ser tiene la característica de unidad, belleza y bondad. ¿Eh? Respecto a eso, el otro día estábamos con una discusión con mi esposo porque él decía, no, es que el hombre sí es malo, pero su conciencia es lo que le hace hacer actos buenos. Entonces, ahí caería en ese error, ¿no? Porque no es malo del todo, ¿no? Y, por ejemplo, se me viene a la mente que se castiga el pecado, pero no se castiga al pecador, ¿verdad? Pues, bueno, sí castiga al pecador porque nosotros tenemos, como somos seres racionales, tenemos la capacidad de corrompir, de deprivarnos de la perfección que debemos de tener, porque los actos, cada acto que hacemos nos consigue más perfección. Entonces, si actuamos según la voluntad de Dios, vamos aumentando la perfección. Entonces, cuando actuamos en otra manera, estamos deprivándonos de un bien que debemos de tener. Pero en cuanto existamos, ¿okay?, que sigamos existiendo, siempre retenemos aspecto del bien. Entonces, eso es importante porque los protestantes fue un error. Bueno, desde la antigüedad, ¿okay?, que querían decir que el hombre es malo en sí. ¿Okay? Y los protestantes, Lutero es famoso por haber dicho que después del pecado, el hombre es nada más un conjunto de desechos, ¿no? Entonces necesitamos Cristo con sus méritos que caigan sobre esos desechos que somos como nieve, y así engañamos a Dios, y Dios ve nada más la blancura de la nieve y no lo que somos de verdad. Y nosotros decimos que no, que tenemos capacidad, aunque vamos perdiendo más y más del bien que debemos de tener, podemos convertirnos de nuevo en lo que es bueno en sí. No estamos cubiertos de bien, sino somos transformados, o estamos realizando la potencia que está ahí. ¿Okay? Pero no debemos de decir que somos totalmente malos. Somos buenos todavía por existir, ¿okay?, y por tener la invitación a hacernos hijos de Dios y convertirnos y perfeccionarnos. Bien, padre, gracias. Uh-huh. Ok. Entonces, padre, sí. perdón, si entendí bien, entonces el mal, o sea, no existe porque no es un ser. Uh-huh. El hombre es bueno como criatura de Dios, como lo dice la Biblia, de que vio que todo lo que él había creado era bueno, pero el mal es la ausencia del bien. Sí. Es como, por ejemplo, si tenemos una pluma, un bolígrafo, es bueno porque tiene un propósito, porque pues nos va a servir para algo, pero está malo si no sirve. Es cuando, y en el hombre es bueno porque así lo hizo Dios, pero se le llamamos malo si él decide no servir a su propósito y sí, y no sirve para lo que Dios lo creó y decide hacer lo contrario del bien. Es entonces cuando le llamamos malo, pero en sí mismo el hombre es bueno. Muy bien dicho, sí, de que las cosas tienen que alcanzar su causa final, su finalidad, ¿ok? Entonces, en ese ejemplo o otro ejemplo, tiene un propósito, ¿no? Entonces, si no alcanza su propósito, entonces está deprivándose,
si es persona y tiene capacidad de actuar y determinarse, está deprivándose de su bien que debería tener. En un instrumento como una pluma, la pluma no tiene razón, no puede decidir, ¿no? Pero lo que usa la pluma, pues si no pongo la tapa del plumón, se va a secar. Entonces, le estoy deprivando de su perfección, porque ya no va a servir para lo que fue hecho. ¿Okay? Muy bien. Ok. Muy bien. Padre, ¿Sí? no sé si estoy bien tanto en lo que estábamos viendo de la paz como ahora de lo del bien. No sé si estoy bien al aplicarlo con lo que está pasando, bueno, en negativo en Estados Unidos, que en nombre de la igualdad se está, o de un bien aparente, se está pues haciendo más disturbios, más guerra y se confunde el bien y el mal. No sé si puede hacer un ejemplo de esto que estamos viendo. Sí, en cuanto a un bien aparente, sí, que buscan, ¿no? Hay mucho más que podemos decir porque hay mucha falsedad que entra en los motivos y argumentos en esa situación, pero como es cierto de que la verdad también tiene el aspecto del bien, son correlativos, refieren a la misma cosa. Entonces, no podemos perseguir un bien si no tenemos la verdad, porque es nada más, y eso nos ayuda también a entender a lo que dice aquí, cuando dice solo la razón de apetecible, ¿okay? Diferencia de razón nada más, ¿okay? Y el bien y la verdad también se diferencian nada más por la razón, por cómo entendemos la misma cosa. ¿Okay? Porque la verdad es como la inteligencia percibe la existencia, el ser, mientras el bien es como percibe la voluntad, podemos decir, el mismo ser. ¿Okay? Entonces, tienen que ir juntos. Pero es muy común porque todo mal entra en el mundo porque mal moral, ¿okay? Entra en el mundo porque perseguimos un bien aparente en lugar de un bien real y nos engañamos. Ok, entonces, pues es muy interesante seguir leyendo estos argumentos. Entonces, aquí hay una cuestión más teológica de Santo Tomás, ¿okay? Donde pregunta sobre la Eucaristía, si es indispensable este sacramento para la salvación. Pues lo pueden buscar, porque ahorita lo voy a brincar, pero les voy a poner una liga donde pueden encontrar la suma y pueden explorar a su gusto. Pongo aquí en el chat. Okay. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en español. Okay. Me pueden ir practicando y leyendo. Y básicamente, por tiempo les voy a resumir. Okay. Fíjense que en esta pregunta cita San Agustín, okay, que es los más citados por Santo Tomás son San Agustín y Aristóteles. Pero la objeción es que
la Eucaristía no es indispensable para la salvación porque los niños chiquitos no comulgan. Y él dice que necesitamos hacer una distinción. Y Santo Tomás lo hace siempre, ¿no? Muchas veces la respuesta es sí y no, porque en un sentido lo entendemos en esta manera, pero si hacemos una distinción, la respuesta va a ser no, ¿ok? Entonces, dice aquí, sin embargo, aquí hay una doble diferencia, ¿ok? El bautismo es principio de la vida espiritual, puerta de los sacramentos, mientras que la Eucaristía es la coronación de la vida espiritual y fin de todos los sacramentos. Ya que la santificación que estos nos comunican nos prepara para recibirla y para consagrarla. Por eso la recepción del bautismo es indispensable para incoar la vida espiritual, mientras la Eucaristía es indispensable para culminarla, pero no es indispensable recibirla de hecho. Es suficiente tenerla con el deseo, como con el deseo o la intención se tiene el fin. Es decir, hay algo implícito aquí, porque el fin o la causa final es siempre el principio en el deseo. ¿Okay? Es decir, que cuando deseas algo o decides de tomar cualquier acción, siempre es implícito la finalidad que quieres lograr. Entonces, el fin, que es el último en ejecución, es el primero en el proceso de actuar. ¿Sí me explico? De que no podemos tomar ninguna decisión como criaturas racionales sin aún vagamente concebir el fin que queremos lograr. Y es la definición de ser loco, de faltar razón, cuando actuamos sin ese proceder, de pensar primero en la acción que queremos lograr. Fíjense, qué interesante. Otra diferencia está en que por el bautismo el hombre se ordena a la Eucaristía. Cuando te bautizas, estás en un trayecto automáticamente para recibir la Eucaristía, aún si recibes el sacramento de bautismo fuera de la iglesia. Con protestantes que no creen en la Eucaristía, automáticamente el bebé está orientado a recibir la Sagrada Comunión. De ahí que por el mismo hecho que los niños se bautizan, están orientados por la iglesia, los sacramentos son de la iglesia, hacia la Eucaristía. Por consiguiente, de la misma manera que creen con la fe de la iglesia, así con la intención de la iglesia desean la Eucaristía. Y por ende reciben la cosa significada por ella. Está hablando de la comunión espiritual. Los bebés en el momento de su bautizo hacen una comunión espiritual. Implícitamente. ¿Okay? Otra cosa implícita aquí que dicen los teólogos, el bebé que se bautiza en una secta que tiene un bautismo válido es católico. Fíjense que el protestante que hace un bautismo válido a su bebé, aunque muchos no hacen bautismo para bebés, sin embargo hay algunos que sí lo hacen, su bebé es católico en ese momento, aunque no quiera, hasta que sea capaz de hacer un acto de herejía o apostasía. Porque el bautismo es de la iglesia, punto, fin. ¿Okay? Pero no hay un sacramento anterior que les oriente hacia el bautismo, por lo que antes de recibir el bautismo los niños no le reciben con el deseo. Los niños. Los adultos sí lo pueden recibir por deseo. Sino
solamente los adultos. Por eso los niños no pueden recibir la cosa significada sin la recepción del sacramento. Por tanto, la Eucaristía no es indispensable para la salvación de la misma manera que el bautismo. Y aquí viene un argumento, porque hay algunos que quieren decir que si los papás pueden conseguir el bautismo de deseo para sus bebés no nacidos. Y según Santo Tomás, no. ¿Okay? Porque el deseo necesita ser en el mismo que lo recibe. ¿Sí? En el mismo que recibiría el afecto. Pero la Eucaristía es diferente porque el bautismo sembra el deseo. ¿Okay? Muy interesante. Okay. Vamos a brincar a Nietzsche porque me deprime leer a Nietzsche. Pero iba a mostrarles cómo su filosofía es no es muy alentadora, es muy difícil entender, y quiero mostrarles nada más eso porque les dije que pues con el conflicto que estamos viviendo, que quiero que lean lo que dice Santo Tomás de Aquino acerca de la repartición en este sentido, pero podemos también aplicar sus argumentos a la cuestión de cómo debemos de recibir la comunión. ¿Okay? ¿Alguien quiere leer? Y terminamos con eso. Podemos brincar aquí contra esto. Yo, padre. Ok. Iniciamos en contra esto, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Contra esto. Se lee en concentración va a ser, ¿verdad? Consecrazione, es latín. Ajá. Ha llegado a nuestro conocimiento que algunos sacerdotes entregan el cuerpo del Señor a un laico o a una mujer para llevarlo a los enfermos. Por eso, prohibió el sínodo que se continuase con estos abusos. Es el sacerdote quien debe dar la comunión a los enfermos. Respondo, corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por 3 razones. Primera, porque como acabamos de decir, consagra in persona Christi. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue él mismo quien se lo dio a comer a los otros, por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también su distribución. Segunda, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo, por lo que de la misma manera que le corresponde a él ofrecer los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera, porque por respeto a este sacramento, ninguna cosa lo toca que no sea consagrada. Por lo tanto, los corporales como el cáliz se consagran, lo mismo que las manos del sacerdote, para poder tocar este sacramento. Por eso, a nadie le está permitido tocarle, fuera de un caso de necesidad, como si, por ejemplo, se cayese al suelo o cualquier otro caso semejante. Ok, muy bien. Y aún en eso, ¿no? Si cayese al suelo, pues corresponde al sacerdote hacer recogerla. Y aquí lo que refiere es, pues si no está presente en el momento y es absolutamente necesario para prevenir, ¿no? Evitar que alguien lo pisotee o algo así, puede ser justificado, pero en caso de necesidad que dice, ¿no?
Pero bueno, nada más quise exponerles eso para que tengan las herramientas, ¿no? Eso, Santo Tomás de Aquino es el doctor común de la iglesia, entonces debemos de tomar muy en serio sus argumentos que han sido la base para nuestra práctica y teología por muchos siglos, y su pensamiento sigue siendo válido y vigente. Hay mucho más que podemos decir sobre eso, pero solamente para decirles que especialmente, bueno, los que no están aquí en Guadalajara, si están viendo desde otro lugar, que los laicos siempre tienen derecho de recibir en la forma tradicional, y si no están concediendo ese derecho, debemos de hacer llegar a las autoridades la noticia, ¿no? Y les puedo compartir más referencias, pero muchas veces Roma ha reconocido, y hasta cuando fue concedido por la primera vez el permiso para dar la comunión en la mano, que fue en circunstancias muy extrañas, porque el mismo Papa dijo que no es conveniente, pero de todos modos se lo concedió porque estaban desobedeciéndolo. Dijeron que, sin embargo, nunca puede ser impuesto. Siempre tenemos que respetar el modo tradicional, y no debe de generar división entre los fieles que quieren seguir recibiendo la comunión en la forma tradicional, que no es solamente en la boca, sino en la boca y de rodillas. Bueno, ok, muchas gracias. Antes de terminar, una pregunta, Ardura. Padre, yo he visto por aquí, por mi colonia, Ajá. que hay muchos ministros, y Sí. le comentaba a mi esposo, se llevan la comunión. Sí. Entonces, eso no es correcto hacerlo, Padre. Bueno, vamos a hacer como Santo Tomás, ¿no? Tenemos que distinguir, ¿ok? La iglesia tiene poder de cambiar disciplinas, ¿no? Entonces, aún la comunión en la mano, como algo permitido, la iglesia lo ha permitido. Entonces, no podemos decir tal cual de que es pecado hacerlo, porque la gente que lo hace están haciéndolo en obediencia, o como confiando en los que les enseñan, ¿verdad? Entonces ellos no pecan. Pero en cuanto a la teología y la prudencia, la tradición de la iglesia sí es conveniente. Y Santo Tomás dice eso muy seguido, ¿no? Por ejemplo, pregunta si fue necesario que Dios se encarnase. Y dice, no fue absolutamente necesario, pero fue lo más conveniente. Entonces hay una distinción. Entonces, podemos como tomar refugio en lo que aprendemos de nuestra tradición y los argumentos a favor, para no acusar a los demás de pecado o ser impios, etc., porque no nos toca. Pero sí debemos de conocer nuestros derechos, porque tampoco pueden imponer algo que una autoridad desde arriba ha declarado que es inviolable, y a lo que nos corresponde cuando es una opción hacer algo permitido o algo mejor, pues en nuestra conciencia que siempre tomemos el curso más perfecto, más seguro, ¿no? Más que concuerda con la tradición, si me explico, ¿no? No estoy diciendo que debemos de ir a acusar a todos los demás de ser pecadores, ¿ok? Pero debemos de hacer lo que podemos hacer
para informar de lo que es mejor, ¿no? Es como la iglesia solo nos obliga a confesarnos y comulgar una vez al año. Pero la iglesia siempre ha dicho, pues mejor que promovamos la comunión frecuente y la confesión frecuente porque sabemos que es más eficaz hacernos más santos. Está bien, padre, gracias. Padre, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Ok. Ahorita que estábamos hablando de la prudencia y eso, entonces en el punto 2 que hablaron, bueno, hace rato, que hablaba también acerca de las virtudes, pues también tiene que ver, ¿verdad? De estas virtudes de la prudencia y las virtudes teologales, ¿verdad? Sí, todo. Uh-huh. ¿Puedo cambiar de tema y hacerle otra pregunta? Sí. Por ejemplo, el de la Eucaristía, y cuando usted dijo que el bebé ya es bautizado, ya ellos van al camino a la Eucaristía, a comulgar. Sí. O sea, yo tenía hace mucho tiempo esta duda. Cuando un niño está en su preparación para la comunión, Uh-huh. pues tiene ese deseo grande de comulgar, ¿no? Sí. A mí me pasó el año pasado, pues mi hijo no pudo hacer su primera comunión porque le hizo falta un poco más de preparación. Uh-huh. Y pues la idea era que lo hiciera bien, no solo que lo hiciera, sino que lo hiciera de manera correcta Uh-huh. por quien se va a recibir. Sí. Entonces, pues él tenía y tiene todavía mucho ese deseo de recibir a nuestro Señor. Sí. Entonces, ¿él sí puede hacer comuniones espirituales? Oh, sí, claro. Entonces, en cuanto se despierte el reconocimiento de lo que es el Santísimo Sacramento, pueden pues, conformar su deseo, su voluntad, según esa inclinación natural que afectúa la gracia del bautismo. Entonces, es naturalmente inclinado hacia la Eucaristía y se perfecciona más cuando su misma voluntad lo está expresando y deseando. Oh, qué bien. ¿Y no importa la edad que tenga el niño? ¿No? Porque cuando vamos a comulgar y a veces, bueno, antes de que empezara todo esto, Uh-huh. y me acompañaba mi pequeñita, tiene 3 años ya, Uh-huh. pero cuando me acompañaba, ella me decía triste, mamá, a mí no me lo dio, me decía. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que también está expresando un deseo de recibirlo? Sí, si no han llegado a la edad de discreción, entonces no es un deseo meritorio en sí, porque no son capaces de hacer un acto meritorio todavía. Pero es formación de hábitos. Por lo mismo, enseñamos a los niños chiquitos a memorizar sus oraciones, aunque no entienden las palabras o persignarse, etc. Porque luego cuando despierte su razón, pues ya tienen los hábitos y su razón va a ir informando esos hábitos que ya habían adquirido. Ah, qué bien, sí. Bueno, gracias, padre. ¿Sí? ¿Algo más? Creo que había una duda o comentario escrito sobre el bautizo de los bebés. Está por escrito, padre. Ya. Sí, bueno, es muy común, ¿ok? Y esa cuestión del bautismo y el destino de los abortados, por ejemplo, es muy sensible, ¿no? Y al final de cuentas, la Iglesia nunca ha definido dogmáticamente lo que creemos del destino final de los bebés abortados, ¿ok? Entonces, eso primero. Pero por motivos de compasión y también por no entender realmente la economía de salvación y la economía sacramental de nuestra fe católica, pues surgen esas ideas, ¿no? Pero
yo creo que Santo Tomás lo explica muy bien, de que el deseo no se aplica a otro sujeto, entonces, pero el sacramento tiene una fuerza en sí, ¿no? Entonces, el acto es lo que lleva un efecto. Por eso, pues no podemos bautizar después de la muerte, no, es entender mal, es entender mal el sacramento y cómo funciona. Pero también Santo Tomás también dice que los que han muerto sin bautismo y sin pecados actuales, porque el pecado original es un efecto que heredamos, pero no es pecado actual en la persona que lo hereda. Entonces, no van a ser castigados, solo no tienen acceso a la visión beatífica. Entonces, no pueden ser castigados por algo que no han hecho. Solamente su naturaleza no ha sido sobrenaturalizado a través de los sacramentos. ¿Alguna otra cosa? Padre, yo una última pregunta. Okay. Tengo un sobrino, estuvo al borde de morirse a los 8 meses de nacido. Uh-huh. Entonces, fue el padre Chuy a darle el bautizo de emergencia, ¿no? Digo, si se puede decir así. Ajá. Perdón, y no se le siguió, se le dio el seguimiento, pues porque pasó esto de la pandemia y hasta ahí quedó. Si el bebé ahorita ya no se le diera el seguimiento para hacer el rito, padre, del bautizo, ¿qué pasaría con él? O sea, ¿sí quedaría como como católico o quedaría así como en el limbo? No, el sacramento tomó efecto, pero como muestra de la intención de tomar en serio las obligaciones que obtuvieron los papás y padrinos en el bautismo, realmente tienen una grave obligación de completar las ceremonias y registrar el bautismo debidamente en cuanto puedan, y más bien sería un pecado probablemente grave, un descuido grave de parte de los papás de no darle el seguimiento. Bien, porque ellos tienen una fuerte, ahora sí como presión de un familiar protestante. Ajá. Que los quiere como jalar. Entonces, pues mi cuñada está así como que dubitativos, y a mí me preocupa eso, pues, ¿sí? De que no sigan el rito, pues. Sí, por eso deben de recibir la formación y sí, formalizarlo. Porque como dicen, un católico mal formado pronto será protestante. Sí, padre. Gracias. Ok. ¿Sí? Padre, escuché que iba a haber, creo que durante el verano, un curso para catequistas. Sí. ¿En qué día va a ser y si también va a haber algún otro curso? Sí, va a ser los lunes y viernes en julio y agosto, de 7:30 a 9 de la noche. Los lunes y viernes con algunas excepciones o algunos cambios que voy a anunciar en curso. Gracias. Uh-huh. Ok. Muy bien, les doy una bendición para concluir. Benedictio omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti descienda sobre vos et maneat semper. Amén. Okay, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Padre, buen día. Gracias. Gracias, Padre, buen día.